Hola, hola, gente linda y maravillosa, ¿cómo están? Dios les bendiga, yo de nuevo por aquí. Para los que no me conocen y entran por primera vez a mi canal, yo soy Marimilce Dixon y estas son mis anécdotas. Bueno, me imagino como viste en el título del video que estás buscando una solución para educar, ayudar a disciplinar a tu hijo o a tu hija. Te voy a dar hoy las herramientas para poder lograr que tu hijo o tu hija puedan cambiar para bien de él o de ella y para bien de la familia. Fueron 3 pasos. Número 1, oración. Número 2, la lectura de un libro que se llama La conducción del niño. Y lo tercero que hice fue ir con una psicopedagoga que me dio algunos pasos que hoy voy a compartir contigo. Esos fueron en sí las 3 cosas que hice. Ok, quiero comentarte que cuando tenemos hijos, generalmente no sabemos cómo educarlos, porque aunque sí, hoy en día se han escrito manuales, libros, se hacen videos y hay tantas cosas que nos pueden enseñar acerca de cómo educar y criar a nuestros hijos. Sin embargo, muchas veces cometemos errores. Y uno de los principales errores que cometemos como padres es quererle dar todo a nuestros hijos. Y pues a veces cuando queremos darlo todo, no nos damos cuenta que podemos estarle quitando a nuestros hijos algo muy importante y fundamental en la vida de todo ser humano, y es la disciplina y el buen carácter. Sucedió que cuando llegó a la edad de 3 años, mi hijo era muy tremendo, como cualquier niño de 3 años que sea saludable, pues era tremendo. El problema no es que el niño sea tremendo, porque esto es algo completamente normal. Se lo dice a alguien que es licenciada en educación inicial, y con mi experiencia, que he trabajado con niños durante más de 12 años, te puedo decir que en realidad la tremendura en un niño es completamente normal. De hecho, Wallon dice que el niño aprende cuando se mueve. Así que es normal que un niño sea tremendo, que sea travieso, que sea juguetón, inquieto. Lo que no es normal es la actitud que un padre o una madre debe asumir con respecto a ese niño o a esa niña que es traviesa o travieso. Nosotros a los 8 años lo llevamos con una psicopedagoga que nos explicó que, porque yo estaba un poquito inquieta respecto a el comportamiento de mi hijo, puesto que en verdad era muy tremendo y no me quería obedecer. Y generalmente pues quería hacer lo que quería. Así que yo lo llevé con la psicopedagoga, la cual me dijo que mi hijo era muy inteligente. De hecho, ella usó un término, una palabra que fue brillante. Dijo, tu hijo es brillante. Y bueno, ella me explicó que el comportamiento de él era perfectamente normal, puesto que siendo un niño tan inteligente, buscaba defender sus derechos y sabía cómo rebatirle a algún adulto cuando eran invadidos sus derechos. Así que esto quizá podía traerle problemas con algunos adultos significativos, pero que sí había una situación que había que corregir, y era que papá no debe desautorizar a mamá, ni viceversa. Porque cuando un papá y una mamá viven bajo el mismo techo, llámese papá, mamá, abuela, abuelo, cualquiera de estas personas que viven, que son adultos significativos para este niño o para esta niña, entonces siempre estas figuras adultas pues ejercen una autoridad sobre estos niños. Y cuando los niños ven que uno desautoriza al otro, entonces se vuelve una anarquía dentro del hogar y el niño no sabe a quién obedecer, o sucede que simplemente él no quiere obedecer a nadie porque se aprovecha de esta desautorización para entonces hacer lo que quiere y salirse con la suya. Y esto estaba sucediendo con nuestro hijo. Nuestro hijo estaba saliéndose siempre con la suya y no estaba obedeciendo. Así que yo no sabía cómo hacer para que obedeciera. Y la psicopedagoga me recomendó llamar al papá, es decir, a mi esposo. Mi esposo fue a la cita. Y una particularidad que tienen algunos padres es que no escuchan a su cónyuge, sino que suelen escuchar más a personas de afuera que los orienten y que les den consejo, que escuchar a su propia familia. Y lamentablemente esto sucede en muchos hogares. A veces el esposo no escucha a la esposa y viceversa. Y es preferible entonces buscar la ayuda en una persona profesional para que pueda orientar a esta parte que no quiere escuchar.
Así que la psicopedagoga nos ayudó muchísimo, le dijo a mi esposo que no debía desautorizarme cuando yo regañara a mi hijo o cuando yo aplicara un castigo a mi hijo, puesto que esto estaba haciendo que mi hijo se volviese más rebelde. Mi esposo le hizo caso y comenzó a respetar mis órdenes, comenzó a ponerse de acuerdo conmigo. Entonces, una de las sugerencias también de la psicopedagoga fue decirnos, mira, ustedes se reúnen y toman decisiones juntos, y la decisión que tomen se la deben respetar. Si papá dice, va conmigo para tal cosa, y ya se pusieron de acuerdo en que iba a ir con el papá, mamá no se mete. Y si mamá dice, no va para tal lugar porque está castigado, porque hizo algo que no era correcto, papá no se debe meter, sino que debe someterse a esa decisión y respetar la autoridad de mamá. Y eso fue lo que comenzamos a hacer mi esposo y yo, y dio muy buenos resultados. Así que yo comencé a orar por mi hijo, y bueno, sucedió eso, que lo llevamos con la psicopedagoga. Pero también yo comienzo a leer este libro maravilloso llamado La conducción del niño, de Elena G. de White. Este libro es buenísimo, de verdad se los recomiendo a los que sean padres, porque es un libro que de verdad les va a ayudar muchísimo si ponen en práctica lo que allí dice. Lo primero que me enseñó el libro es que la primera escuela de un niño es su hogar. Nosotros no podemos, como padres, pretender que la escuela va a educar a nuestros hijos. Eso fue lo primero que yo aprendí. Aparte, yo estaba estudiando educación, ya para ese entonces yo estaba estudiando educación, y yo comencé a aprender muchas cosas que no sabía cuando fui mamá. Así que todo esto tenía relación, mi educación como profesional, más lo que estaba aprendiendo de la conducción del niño, me llevó a entender que yo estaba tomando actitudes como madre que no eran correctas. Por ejemplo, Elena White en la conducción del niño dice lo siguiente: la correa debe ser el último recurso. Esto es algo que yo no entendía y yo no lo estaba poniendo en práctica, puesto que cuando mi hijo se portaba mal, yo enseguida agarraba la correa y le daba no uno, no dos, hasta 3 y más correazos. Y a veces lo hacía airada y desmedidamente. Esto ocasionaba que mi hijo se comportara más rebelde. Así que entendí que la correa lo que hace es desautorizarte, porque ¿qué necesidad tiene un padre y una madre que tienen autoridad de decirle a un niño, haz esto, no hagas aquello, de tener que buscar una correa y amenazarlo o aplicar esa amenaza para que el niño y la niña obedezcan? Una de las cosas que entendí, y le doy gracias a Dios, es que la autoridad de la madre o del padre está en la orden que se da. Cuando yo le digo a mi hijo, siéntate, mi hijo se debe sentar porque yo lo estoy ordenando, porque soy su madre y yo soy autoridad. Así que yo no tengo que buscar una correa para amenazarlo para que él me obedezca, puesto que la autoridad no es la correa, la autoridad soy yo, que soy su madre. Esto lo comprendí y comencé a ponerlo en práctica. Otra de las cosas que me encantó, que aprendí en el libro, es que definitivamente cuando disciplinamos muchas veces estamos llenos de ira, estamos muy molestos, estamos tan rabiosos que queremos descargar nuestra rabia y nuestra ira sobre nuestros hijos. A mí, por ejemplo, me decía alguien, mira, tu hijo hizo tal cosa, y yo me encendía de rabia y lo agarraba y le pegaba y lo golpeaba y no lograba absolutamente nada en cuanto a disciplina, puesto que lo que estaba era descargando mi ira sobre mi hijo, no lo estaba disciplinando. Y esto me lo enseñó esta autora de este libro. En su libro ella dice que nosotros debemos arrodillarnos antes de aplicar la disciplina, orar, pedirle a Dios que nos dé calma, que nos dé tranquilidad, y cuando estemos calmados y tranquilos, entonces llamamos a nuestro pequeño o a nuestra hija y le decimos, mira, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Vamos a razonar esto no lo puedes volver a hacer, por esto y por esto, y hay que conversar y hacerle entender al niño cuál es la mejor decisión que debe tomar en el futuro acerca de lo que ya hizo, cosa de que no se vuelva a repetir. Así que yo comencé a hacer esto, y de verdad esta fue una de las estrategias más impresionantes que yo hice con mi hijo, porque muchas veces decimos, pues tú lo haces y punto, porque yo lo digo. Y no. Resulta que cuando tenemos hijos inteligentes, el niño quiere entender, pero ¿por qué tengo que quedarme aquí sentado y no pararme a hacer lo que yo quiero hacer?
¿Por qué tengo que hacer silencio, por ejemplo, en el salón de clases, si yo quiero conversar con mi compañero? ¿Por qué mi mamá me dice que tengo que hacer esto? O la maestra, ¿por qué? Ellos quieren un por qué. Y mi hijo, siendo tan brillante y tan inteligente, necesitaba razonamiento, necesitaba el porqué de las cosas. Así que yo comencé a darles esos porqués, a decirle, no puedes hacer esto, por esto, por esto y por esto, no puedes hacer aquello, por esto, por esto y por esto. Y comencé a razonar con él y decirle, mira, si tú ves que la maestra se equivoca, porque una de las cosas que más nos traía problemas era cuando mi hijo, muy inteligente que era, se daba cuenta de que las maestras cometían errores y las corregía. Y no todos los docentes, lamentablemente no todas las docentes están dispuestas a aceptar la corrección, y menos de un niño, de un estudiante, de un alumno. No todas las maestras están dispuestas a esto. Así que las maestras se molestaban y la aplicaban contra mi hijo, y esto provocaba una situación de toma y dame donde la maestra le daba, el niño respondía, y así era una guerra campal en el aula de clases. Entonces yo le enseñé a mi hijo que lastimosamente no todos los seres humanos logran comprender las cosas que él puede entender. Y a sus apenas 8 años de edad, mi hijo comprendió que a veces podía ser incluso más inteligente que sus maestras. Así que aprendió a no corregir a sus maestras cuando se equivocaban. Él llegaba a la casa y nos comentaba, mamá, la maestra escribió tal palabra mal, o la maestra dijo tal cosa y eso no es así, dijo no sé qué. Y mi hijo era muy inteligente, sigue siéndolo, gloria a Dios. Y él se daba cuenta de muchos errores, pero ya no corregía a los docentes. Y esto cambió mucho la manera de la interacción entre la maestra y mi hijo. Así que cuando tenemos hijos muy inteligentes, tenemos que enseñarles que no deben corregir a sus maestras. No les pueden decir, mira, tú no puedes hacer esto. Porque es que los niños no están en el aula de clases para dirigir el trabajo de las docentes o de los docentes, sino que están para hacer caso de las orientaciones que da el docente, puesto que el docente es el mediador entre la educación de tu hijo y tu hijo. Entonces no podemos permitirle a nuestros hijos que impongan sus criterios o su forma de pensar a las docentes. Eso se lo enseñé a mi hijo y mi hijo lo entendió perfectamente, y muchas cosas cambiaron a partir de ese momento. Porque es que como adultos debemos entender, si tú eres maestra, yo te digo sinceramente, debemos comprender que no siempre tenemos la razón. A veces podemos cometer errores, nos podemos equivocar. Y bueno, en fin, mi hijo aprendió que no podía estar corrigiendo a los docentes, que tenía que hacerles caso, pero yo comencé, como les digo, a razonar con él, a hacerle entender sus errores, que también él cometía errores, porque yo le decía, imagínate tú que la maestra te diga silencio y tú sigues conversando con tus compañeros, ella se cansa, porque es como que tú estés hablando conmigo y me estés contando algo y yo te interrumpo y tú no puedes conversar. Entonces él entendió que él estaba invalidando también el derecho de la docente cuando se ponía a conversar con otro compañero. Así que comenzó a hacer caso, entendiendo y comprendiendo lo que estaba haciendo y que estaba mal. Y comenzó a cambiar su comportamiento. Y fue maravilloso cuando comenzó él a comportarse de manera correcta. Y también fue maravilloso que yo no le volví a pegar. Yo nunca más volví a usarla. Bueno, no voy a decir que nunca más la volví a usar, pero hice caso de que fuese el último recurso. Y si yo usaba ese último recurso, realmente lo usaba sin ira, porque yo le pedía a Dios que me calmara. Y yo le decía, por ejemplo, a mi hijo, mira, te voy a dar un correazo. Yo le decía así, te voy a dar un correazo si sigues haciendo tal cosa. Vamos a suponer que él estaba subiendo y bajando las escaleras y no hacía caso. Eso era algo que él hacía, por ejemplo. Te voy a dar un correazo si sigues en eso. Estoy ocupada, necesito tranquilidad, no puedo verte ahí corriendo sube y baja porque me desconcentras, estoy trabajando. Y mi hijo sube y baja la escalera, entonces yo lo castigaba y no hacía caso. Bueno, hijo, lo siento, te prometí un correazo, no hiciste caso, no entendiste, te tengo que dar el correazo. Y mamá, pero no, mamá, ¿de verdad me vas a pegar? Yo le decía, sí, hijo, porque te lo prometí. Te dije que te iba a dar un correazo, te tengo que dar el correazo porque tú no quieres obedecer, te ganaste el correazo. Yo no quiero dártelo, pero te lo prometí. Y cuando yo prometo algo, tengo que cumplirlo. Porque ese es uno de los errores que también cometemos como madres. Prometemos a nuestros hijos cosas que no les cumplimos. Pero de eso vamos a hablar ahorita. Entonces yo le daba ese correazo, yo le decía, ponga las piernitas porque le voy a dar el correazo. Y le daba el correazo en las piernas, tal como había aprendido. Así que
Eran muy pocas las veces que tuve que usar luego la correa porque ya mi hijo comenzó a ser obediente y comenzó a hacer caso. Yo ya no le pegaba con ira, ya yo no lo castigaba, sino que lo disciplinaba. Yo ejercía disciplina sobre él, yo me sentaba con él y le explicaba las cosas, lo hacía que razonara y que él comenzara a tomar sabias decisiones respecto a su vida, y las cosas fueron muy bien. Así que yo le doy gracias a Dios por esto. Y bueno, otra de las cosas maravillosas que pude lograr con mi hijo fue entender que lo que uno promete tiene que cumplirlo. Yo, por ejemplo, muchas veces estaba ocupada. Ay, disculpe que tengo el cabello. Okay. Yo muchas veces estaba ocupada y, por ejemplo, yo le decía a mi hijo, recoge los juguetes. Pero yo estaba ocupada limpiando, trabajando o cocinando y yo pues se me olvidaba que le había dado una orden a mi hijo. Y este es el peor error que cometemos muchas madres. Elena White lo dice en su libro La conducción del niño. Ella dice, la orden que un padre le da, o sea, estoy parafraseando, ¿no? Estoy parafraseando lo que ella dice en el libro, pero algo así como que nosotros damos el ejemplo de cómo Dios es nuestro Padre y nosotros somos padres aquí en la tierra. Y cuando nosotros damos una orden, esa orden el niño la debe cumplir. Porque si no, estamos enseñando a nuestros hijos a que no obedezcan a las órdenes de sus padres. Por lo cual, mucho menos obedecerán a la orden de nuestro Padre Celestial. Así que yo comencé a entender que si yo le daba una orden a mi hijo o a mi hija, yo tenía que seguir esa orden hasta que mi hijo o mi hija obedecieran la orden. Entonces, por ejemplo, si yo llegaba y le decía a mi hijo, recoge los juguetes, y él no los recogía y a mí se me olvidaba, yo antes de entender esto, pues yo lo dejaba así y mi hijo pues se acostumbró a no obedecer. Pero cuando yo entendí este error tan grave que yo estaba cometiendo, también por supuesto mi esposo lo puso en práctica, nosotros comenzamos a hacer esto de darle pequeñas órdenes a nuestro hijo. Incluso me acuerdo que mi esposo y yo tuvimos unos días en que le decíamos, por ejemplo, vaya y lleve el papel al baño, vaya y busca el papel. Entonces nosotros le dábamos pequeñas órdenes como para comenzar a probar que él obedeciera las órdenes. Y esos minutos que dedicábamos a darle órdenes y que él las obedeciera, lo hizo comprender, mi papá y mi mamá están pendientes y si no obedezco ellos me hacen obedecer, así que mejor obedezco de una vez. Así que mi hijo comenzó a obedecer de una vez las órdenes que le daba. También mi hija. Mi hija fue más tranquila, ella era más obediente en realidad, por naturaleza, porque es que no todos los seres humanos son iguales y esta es otra cosa que debemos aprender y se los voy a comentar más adelante. Pero volviendo al tema de las órdenes, pequeñas órdenes cada día para que tu hijo vaya aprendiendo que tú vas a seguir esa orden. Entonces, recoge los juguetes y tú te quedas allí esperando que los recoja. Y si no los recoges, tú lo agarras de la mano y lo haces que recoja cada juguete. Así tú te canses. Miren, ser padres es un trabajo, señores. Ser mamá, ser papá es un trabajo. A los que nos toca quedarnos en casa atendiendo a nuestros hijos, debemos entender que esto es un trabajo, que es agotador. Pero este trabajo te va a dar al final del día, al final de los meses, al final de los años, te va a dar muchas bendiciones si lo haces como debes hacerlo. Si tú no descuidas tu trabajo como padre o como madre, tú verás recoger luego el fruto de tu trabajo y vas a poder decir gloria a Dios por este trabajo tan maravilloso, porque tengo hijos e hijas que me dan buenos frutos. Así que es maravilloso cuando yo comencé a entender esto y le daba las órdenes a mis hijos, las seguía hasta que ellos obedecían y los enseñé a obedecer. A que a mamá y a papá no se le puede desobedecer porque mamá y papá están pendientes de que obedezcas la orden. Así que mis hijos se acostumbraron y esto es un trabajo de 2, máximo 3 semanas, que no te lleva mucho tiempo enseñarle a tus hijos a obedecer. Y luego por el resto de la vida tendrás hijos obedientes. Que cuando también lo puse en práctica en mi salón de clases, porque luego cuando yo me gradué y comencé a trabajar como docente, yo solamente le decía a mis alumnos, 1, para que estén en silencio, 2, para que se sienten y 3, para que presten atención. Así que cuando mis alumnos de kinder estaban muy tremendos, muy traviesos, muy dispersos en el salón haciendo desastre, yo les hacía así, 1. Y ellos me obedecían inmediatamente, no porque yo era una maestra brava que los iba a castigar o a pegar o que les iba a gritar muy feo, no.
sino porque ellos sabían, la maestra dice 1 y ya sabemos que si llega a 3, ella misma nos agarra de la mano y nos sienta y se acabó el desorden, se acabó el desastre y vamos a sentarnos en la alfombra para conversar lo que tengamos que conversar. Así que esto yo lo hacía y ya mis alumnos estaban acostumbrados a que al decirles 1, ya ellos iban buscando la alfombra, 2, ya ellos estaban quieticos, así con las manos ya cruzaditas, tranquilitos, y cuando yo decía 3 comenzábamos a conversar. Esto yo lo hacía más que todo después del receso, cuando ellos venían muy dispersos del recreo y ya teníamos la reunión grupal en la alfombra, y entonces yo les hacía más que todo, en ese momento era que yo usaba esa técnica. Pero generalmente esta técnica funciona no solo para docentes, sino también en casa. Cuando tú a un hijo le das una orden y tu hijo no hace caso, tú le puedes contar 1, 2 y 3. Y a la tercera puedes ejercer el castigo que le hayas prometido. Quitarle la televisión, quitarle el internet, no dejarlo ir a tal lugar. Pero yo te voy a decir algo. Cuando das una orden y vas a ejercer un castigo, este castigo tiene que ser algo que de verdad vas a cumplir. Porque muchos padres no cumplimos las promesas, porque llegamos y decimos, te voy a dar un helado si sacas buena nota, y el niño saca la buena nota y no le compras el helado, y eso no está bien, porque mamá y papá son autoridad, no solamente para dar órdenes, sino también para ejercer el ejemplo de que tú cumples lo que prometes a tus hijos. Así que lo que le prometes lo tienes que cumplir. Entonces no hagas promesas que no puedes cumplir. No le digas a tu hijo, no te voy a llevar, si eres una madre de padres divorciados, por ejemplo, no le digas a tu hijo, no te voy a llevar con tu papá este fin de semana, si tú sabes que obligatoriamente lo tienes que llevar. ¿Para qué le dices eso si tú sabes que no lo puedes cumplir? Entonces no le des una promesa que no puedes cumplir. ¿Ok? Entonces otro ejemplo sería que tú le digas, por ejemplo, te voy a dar un correazo y te vas a trabajar, el niño hizo lo que quiso, tú llegaste, se te olvidó que le hiciste la promesa al correazo, no se lo diste, y lastimosamente le estás enseñando a tu hijo que te puede desobedecer cuando quiera, porque no hay ninguna consecuencia de sus actos, puesto que tú no cumples tus promesas. Entonces, cumplir lo que prometemos es muy importante a la hora de disciplinar a nuestros hijos, hijas y adolescentes, porque ellos saben que un papá o una mamá son buenos padres cuando cumplimos nuestras promesas. Saben que cuentan con nosotros, que nuestra palabra es autoridad, porque decimos esto va a ser así y así es, porque lo hemos dicho, así que nuestra palabra tiene autoridad. Es como la palabra de Dios. Miren, cuando Dios dice sea la luz, cuando Él dijo sea la luz fue, porque es que la palabra de Dios viene con poder y tiene autoridad. Así que nosotros como padres, pues somos unos embajadores de Dios en la tierra. Nosotros somos el mayor ejemplo de lo que es ser un papá y una mamá. Entonces, nosotros debemos ser las personas más obedientes en cuanto a cumplir lo que decimos que vamos a hacer. Y bueno, la oración viene a ser, disculpen, no la dejé de última por ser la menos importante, sino porque para mí fue la más importante y por eso quise dejarla de última. Pero la oración es la llave que abre todas las puertas en un hogar. A mí me sucedió, ya mi hijo había cambiado en su niñez, a los 8 años cuando yo leí este libro que les comenté, cuando lo llevé con la psicopedagoga, los cambios se dieron, mi hijo empezó a actuar perfectamente, comenzó a sacar solo excelentes notas, ya me llamaban solo para felicitarme en la escuela. Jamás me volvieron a llamar para decirme tu hijo hizo esto, tu hijo hizo aquello, no, nada, jamás. Ya a partir de ahí simplemente me llamaban para darme felicitaciones. Y esto para mí fue maravilloso. También nosotros lo cambiamos de escuela, porque él estudiaba en una escuela en la ciudad y las ciudades están repletas de mucho pecado, ¿sí? Mucha gente cree que tener a su hijo o a su hija cerca de su domicilio es algo que va a traer problemas y los llevan a estudiar a zonas muy lejanas de su domicilio, cosa que esto no ayuda para nada. Primero porque el niño tiene que pararse más temprano, tiene que buscarlo más tarde, porque estás lejos de donde tú vives y esto trae muchas otras consecuencias que no son buenas. Nosotros vivíamos un poco alejados de la ciudad, así que nosotros decidimos cambiar a nuestro hijo de la ciudad para el campo. Y fue la mayor bendición que logramos con este cambio, porque los niños en el campo son más tranquilos, más pacíficos y esto también ayudó a nuestros hijos a ser mejores. Pero volviendo a la oración,
Cuando mi hijo entra en la adolescencia, alrededor de los 13 años, alrededor no, a los 13 años específicamente, comenzó ese periodo de rebeldía nuevamente por ser adolescente, porque él quería hacer cosas y yo no lo dejaba. Por ejemplo, él quería ir a la cancha a jugar fútbol con sus amigos a las 9 de la noche. ¿Cómo les parece? Las 9 de la noche no es un horario para que un niño de 13 años ande en la calle. Así que yo le decía, hijo, no te puedo dejar ir a las 9 de la noche a la cancha, porque la cancha a esa hora es un lugar que se puede convertir en un sitio para consumo de drogas, para consumo de cigarros, para bebidas alcohólicas, entre muchas otras cosas que no convienen. Así que esa no es la hora en que un niño debe estar en la calle. No, mamá, pero que tú me tienes sometido, mis amigos se burlan de mí porque todos dicen que tú me tienes sometido, que no sé qué más. Y yo le decía, mira hijo, yo no sé cómo, si las mamás de tus amigos los dejan ir a eso. Ah, porque me decía, porque la mamá de fulano lo deja ir, porque la mamá de no sé quién, ah, sí, ellos sí pueden ir y yo no puedo ir, porque tú eres una sobreprotectora. Y entonces yo le decía, no, hijo, no, porque yo soy tu adulto responsable. Lo que suceda contigo es mi responsabilidad. Tú eres un menor de edad y todo lo que tú hagas mientras seas menor de edad es mi responsabilidad. Si la policía llegase a las 10 de la noche que ustedes están jugando y hace una redada, no te van a meter preso a ti, me van a meter presas a mí, porque yo soy la adulta. Entonces tú no puedes estar en la calle a esa hora, hijo. Entonces, bueno, no había nada que lo hiciera entender que no podía. Y eso eran muchas discusiones. En su adolescencia yo comencé a orar y Dios permitió que mi hijo pasara por pruebas muy difíciles, muy difíciles, que hicieron que él comenzara a madurar más rápidamente y a entender ya más como un adulto lo que es la vida. Así que, pues, la oración tuvo su efecto y Dios permitió que él pasara por ciertas situaciones difíciles en su vida para que él pudiera entender que no podía estar en la calle, que no podía estar sin respetar las leyes de Dios, etcétera. Y él obtuvo la victoria en Cristo sobre estas pruebas, pero también maduró muchísimo. Y esto permitió que la adolescencia de mi hijo fuese también tranquila, pacífica. Mi hijo se graduó con honores de bachiller de la República. Y los profesores todos me felicitaban y me siguen felicitando hoy en día cuando me ven. Me preguntan cómo está, cómo le va, porque lo recuerdan como uno de los mejores estudiantes que tuvieron en su liceo, en su escuela. Así que yo me siento muy satisfecha de haber logrado lo que al principio parecía imposible, tratar de cambiar la vida de un hijo rebelde. Lo logré con la ayuda de Dios. Y esa es la verdad, esa es la estrategia más fascinante que yo puedo compartirles: confiar en Dios. Yo confié en Dios, usé la oración como la llave. La Biblia dice en Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que yo confié en esta palabra del Señor y yo comencé a orar por la educación de mi hijo, por el carácter de mi hijo y por la vida de mi hijo. Y la oración del justo, dice, puede mucho. Y todo lo que Dios permitió a través de la oración, que yo pudiera encontrar este maravilloso libro, que pudiera llevarlo con una buena psicopedagoga y pues poner en práctica todos estos consejos que Dios da en su palabra, fue el cambio maravilloso que logramos con nuestro hijo y obtuvimos la victoria. Y mi hijo se graduó de bachiller con un título con honores y no puedo estar más agradecida con Dios. Hoy en día mi hijo ejerce en un coro estatal y le va muy bien, gracias a Dios. Es un muchacho muy trabajador, trabaja con su papá. De verdad que no tengo quejas, bendito sea Dios, y le pido a Dios que lo siga cuidando y que lo siga protegiendo. Me da muchísimo miedo, de verdad, porque sabemos que vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de situaciones muy complicadas, pero confiamos en que Dios seguirá al frente y que Dios seguirá estando al frente de la vida de nuestro hijo. Así que mi consejo y mi llamado a quienes estuvieron hasta este momento viendo este video es que confíen en Dios, la vida de sus hijos, y Dios hará. Hasta aquí. Si te gustó, por favor regálame un like, comparte con otras madres que necesiten esta ayuda
comparte con amigas que también tengan hijos rebeldes, comparte con amigos que no sepan qué hacer con sus hijos, comparte con docentes que necesiten estos consejos de este video. En fin, ayúdame comentando en este video cosas lindas, cosas bonitas o parte de tu experiencia. También me puedes dar un consejo si lo tienes. De verdad estoy muy agradecida por haber llegado hasta aquí. Así que me despido, pero no sin antes decirte que nos vemos la próxima semana en otra anécdota. Que Dios los bendiga. Chao.